La verdad, celebrando la verdad es el título de este mensaje. Es el último que vamos a ver por este tiempo. Ya estaremos hablando, por supuesto, de la verdad, de la palabra de Dios de otra manera, pero en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca de celebrando la verdad. Y lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Enrique, ¿me ves allá arriba, por favor? Dime si está funcionando esto. ¿Sí está? Ok, bien, gracias. Para aquellos que nos visitan a través del servicio en línea, sean todos bienvenidos. Los versículos estarán siendo proyectados en su pantalla. Celebrando la verdad. Primera de Juan 5:20, la palabra dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre, te doy las gracias, Señor, por el tiempo que nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Si hay personas aquí, Señor, que aún no te conocen, Padre eterno, te ruego, Dios, que por favor atiendas a su necesidad. Que no se vayan de este lugar, Señor, sin antes haber hecho una decisión real por nuestro Señor Jesús. Padre, te ruego, Dios, por tu bendición, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Todos conocemos, hermanos, que nosotros los seres humanos tenemos las distintas maneras de celebrar diferentes eventos en nuestras vidas. Celebramos, los cumpleaños. Celebramos aquel tiempo de tiempo especial de aniversario. Si es como su servidor, un buen bautista, nos gusta celebrar con comida. Y se escuchó un amén cuando dijimos, ¿verdad? La comida que vamos a tener antes de salir a ganar almas. Gloria a Dios. Esa es la manera como celebramos de diferentes maneras. Cada domingo en nuestra iglesia celebramos algo especial, mis hermanos. Celebramos el gozo de estar en Cristo. Celebramos el hecho de que Él lo ha hecho posible. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, mis hermanos, es mi deseo que en este día exploremos acerca de este motivo de nuestra celebración. El motivo de nuestra celebración el día de hoy. Pero antes es necesario explorar lo siguiente. El mundo de hoy en día no celebra esta verdad. El mundo de hoy en día, hermanos, debate acerca de la realidad, de la existencia de la verdad. ¿Sabe? Ellos no debaten si nuestro Señor Jesús en verdad existió. Ese no es el debate. ¿Sabe? Lo que el mundo debate en el día de hoy es la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo. La exclusividad de que nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo de sus propios labios: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso es lo que el mundo debate el día de hoy. Durante una conversación casual, quizás con algún compañero de trabajo, algún estudiante en la escuela, usted puede conversar acerca de todo. En el momento que mencione que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino y la vida, es cuando inicia el debate. De acuerdo con el mundo, nosotros tenemos el derecho de tener nuestro Jesús. Ustedes pueden tener su Jesús, no hay problema. Pero no declaren abiertamente que Jesús es el único camino al Padre. En el momento que lo hacemos, empieza el problema. El mundo considera perfectamente bien que nosotros nos reunamos y tengamos nuestro servicio siempre y cuando lo mantengamos en nuestro propio espacio reservado. En otras palabras, quédense en su reservación, ¿verdad? Quédense ahí donde están. Casualmente, hermanos, podemos ir a algún restaurante y tener un tiempo bien comiendo. Vaya, una vez más, ¿verdad? La palabra comida sale. Pero en el momento de salir del restaurante, hay muchos restaurantes que tienen este letrero que dice no comida o bebida más allá de este punto. ¿Han visto esos letreros? En inglés, no food or drink beyond this point. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han visto, verdad? Cada uno de ustedes han tenido la experiencia de ver este tipo de letreros. Es como si el mundo nos dijera: ¿sabe qué? Está bien, quédense dentro de su reservación. Ustedes hablen de Jesús todo lo que quieran aquí en este lugar, pero no hablen de Jesús más allá de este punto. Saliendo de aquí, no lo mencionen. Es interesante cómo el mundo lo ve de esta manera.
Y lo que estaremos viendo en esta tarde confronta este problema. Solo observe conmigo las dos primeras palabras de nuestro texto en esta tarde. Dice la palabra en el versículo 20, una vez más, regresando al texto bíblico, dice, pero, ¿qué dice? Sabemos. Aquí el apóstol se dirige tanto a los hombres como mujeres que están convencidos de que Jesús de Nazaret es completamente el verdadero Hijo de Dios. Estos hombres y mujeres fueron aquellos que tenían más allá que estaban convencidos, más allá de la duda razonable de que aquel Jesús, hijo de José y María, aquel Jesús que los hermanos carnales y hermanas carnales estaban entre ellos. Estas personas estaban convencidas de que este Jesús era más que un hombre. Muchos de ellos lo vieron crecer. Muchos de ellos lo conocieron en su tiempo, el tiempo terrenal en el cual estuvo aquí en su ministerio. Muchos de ellos lo vieron ser acusado y más adelante crucificado. Pero más allá de esto, muchos de estas personas lo vieron resucitado. Ellos estaban convencidos que Jesús es el Hijo de Dios. Observe lo que dice la palabra en nuestro texto en esta tarde. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué dice? Verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Escuche bien la siguiente declaración. Dice el resto del versículo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué claridad de versículo, hermanos! Esta tarde estaremos celebrando esta verdad. No estaremos celebrando nuestra verdad, no estaremos celebrando una de las tantas verdades, no estaremos celebrando una verdad exclusiva únicamente para los bautistas, no, estaremos celebrando la verdad. La verdad. Ya han de haber escuchado en alguna ocasión, quizás han escuchado la palabra la guerra global contra el terrorismo. Eso se escucha muy seguido, regularmente en las noticias. Ya han escuchado quizás la guerra global en contra del hambre alrededor del mundo. En alguna ocasión, de seguro han escuchado la guerra global contra la pandemia. ¿Sabe? Pero nada de eso es comparable a la guerra global contra la verdad. ¿Sabe? Esta es una guerra que inicia, y usted se preguntará, ¿dónde es que inicia esta guerra? Pastor, ¿de cuál guerra está hablando usted? Bueno, la guerra contra la verdad, hermanos, que inicia en las aulas de clase de muchas escuelas, o si no de todas las escuelas públicas. Las mentiras que enseñan a nuestros hijos. La guerra contra la verdad la podemos observar en nuestros televisores al encender el canal de noticias. La guerra contra la verdad la podemos ver incluso en la música. Una y otra vez. Es una guerra constante en contra de la verdad. La verdad llamada Jesucristo. El mundo secular cuestiona, más bien dicho, al cristiano constantemente diciendo, ¿en verdad crees que Jesús es el único camino al Padre? ¿En verdad crees acerca de esa fábula? Esta es una realidad, hermanos. Esta es una guerra estratégica que se ha desatado en nuestra generación. Esta guerra estratégica en contra de la verdad absoluta. La verdad finalmente es irrelevante, pastor. Mi verdad es diferente a la de usted. ¿Sabe? Ha habido ocasiones que he conversado con diferentes personas y que finalmente llegan a la conclusión de que usted, pastor, es un intolerante, no tolera otra realidad de la cual podemos hablar. O usted es un legalista finalmente. ¿Sabe? Me pueden llamar intolerante o legalista y pueden degradar, queriendo con esas palabras degradar a la iglesia de Cristo. Pero escuche bien, ¿qué es lo que está de moda hoy en día? Solo pregúntese por un momento. La disponibilidad de aceptación, toda forma de estilo de vida, tolerancia, vaya, un estilo de vida, ser tolerante a mi estilo de vida, siempre y cuando sea el mío.
y no el suyo. Interesante manera de pensar en la cual nos encontramos en este tiempo. El mundo dice, ¿por qué el cristiano no puede aceptar que el mundo tiene sus propias verdades? Que si uno cree en esto y si uno cree en esto otro, no hay ningún problema, pastor, solo deme la mano. ¿Y qué dice el canto? Y mi hermano serás así. Pero sabemos, dice el versículo, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Saben? Notaron en este versículo, no dice, en el texto que estamos leyendo, no está hablando acerca de cualquier verdad. Estamos hablando en el texto de la existencia de la verdad bíblica. Esta verdad bíblica, hermanos, no fue creada en un cuarto de una persona que se le ocurrió así. Esta verdad bíblica, hermana, no fue creada por un ser humano. La verdad absoluta que encontramos en la Biblia viene directamente de Dios. Y escuche bien, hermanos, esto es genial y quiero que lo pongan y lo consideren de esta manera. Si usted me está escuchando en este momento, que lo creo que lo está, si me está escuchando y está entendiendo un poco acerca de lo que se está hablando, si usted está comprendiendo, hermanos, quiero que sepa algo. La Biblia nos dice que el punto número 1, es un regalo de Dios. El hecho de poder sentarnos en este recinto y poder escuchar su palabra y poder escuchar la voz del Espíritu Santo hablando en nuestro corazón. Sí, soy yo el que me está hablando. Sí, es usted. Es un regalo de Dios. El Señor se está comunicando con usted. Escuche bien lo que dice el versículo más adelante en Mateo 16:17. Bienaventurado eres, le dice el Señor Jesús a Simón Pedro cuando le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El comprender plenamente quién es Jesús viene directamente de Dios. Es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Dios es el que abre la mente, de acuerdo con el texto bíblico. Dios es el que abre la mente. Dios es el que abre nuestros ojos. Dios es el que se revela a sí mismo a cada uno de nosotros, al ser humano. Hoy estamos celebrando, hermanos. Sí, hoy estamos celebrando el hecho de tener los ojos abiertos. Gloria a Dios. Hoy celebramos el hecho de que Dios ha decidido revelarse a cada uno de nosotros. Estamos celebrando que cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no tenemos que inclinarnos a una religión, no tenemos que inclinarnos a una filosofía que está errante, buscando continuamente la verdad. Primera a los Corintios 2:4 dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hoy celebramos el hecho de que Dios se ha revelado al hombre y que nosotros ahora podemos hacer y conocer la verdad. Y esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios decidió mostrarse al ser humano? Bueno, primeramente lo vemos a través de la creación. El ser humano, Dios se mostró al ser humano a través de la creación. En Romanos 1:20, la palabra dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y con su permiso, por favor, déjeme ser claro con usted. Si esta mañana se levantó, y veo que lo hicieron, todos se levantaron, gracias a Dios, pudieron con sus propios ojos ver el amanecer. Quizás vieron por un momento, contemplaron a su esposa, a sus hijos. Con esos ojos usted pudo ver directamente lo que el Señor le ha permitido tener en su casa. Usted quizás en la mañana se levantó, se preparó, se vistió, vio cómo se veía. Más adelante verá y contemplará a su familia a su mesa, sentados a comer. En la noche
le va a tocar ver quizás la caída del sol. Si usted en este momento aún considera que todo lo que usted ha visto durante todo el día fue producto de una explosión cósmica y que todos venimos del mono y que no existimos que existimos en este planeta sin ningún propósito. Si usted aún cree que Dios, el que lo creó, el que, como dice en americano, by the way, le dio los ojos para que contemplara todo aquello que Él ha creado. Si aún usted cree en todo eso, la palabra de Dios en Salmo 14:1 tiene una palabra para usted: necio. ¿Sabe? La palabra necio es una palabra quizás que puede ser un tanto fuerte, pero la definición hebrea de la palabra necio es una persona sin sentidos. Sin sentidos. El día de ayer en la clase de discipulado estábamos hablando acerca de los sentidos. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Estuvimos hablando extensamente acerca de los... ¿Cuántos sentidos son, hermanos? Ayúdenme. 5, ¿verdad? Son 5 sentidos. ¿Recuerdan a cuáles son? La vista. ¿Recuerdan los 5 sentidos? Nos lo enseñaron en la escuela. La vista, el olfato, correcto, muy bien. El oído es otro, muy bien. ¿A cuál es el otro? El gusto. Y finalmente el tacto. Estos son los 5 sentidos de los cuales gozamos, que son parte de un regalo de Dios para cada uno de nosotros. La palabra necio se define como una persona sin sentidos, una persona que no tiene ninguno de estos 5 sentidos. El Señor nos los ha dado, estos 5 sentidos, para que disfrutemos aquello que Él ha creado, aquello que el Señor nos invita a conocer, para que lo conozcamos a Él personalmente. ¿Sabe? Una de las cosas que he visto aquí en Las Vegas, mis hermanos, son los diferentes tipos de conferencias que existen aquí. Yo creo que a algunos de ustedes les toca trabajar constantemente en diferentes tipos de conferencias. Yo creo que ustedes conocen absolutamente a qué me refiero. Hay conferencias aquí en Las Vegas acerca de, digamos, no sé, armamento para cazadores. Hay conferencias de motocicletas. Hay conferencias de tiras cómicas. ¿Estoy en lo correcto? Hay todo tipo de conferencias. Hay conferencias, me decía mi hija, para aprender a hacer figuritas con globos inflables, vaya. Hay todo tipo de conferencias. Hay conferencias que no se pueden mencionar en este lugar porque es un servicio familiar. Hay todo tipo de conferencias. Recientemente hay unos hermanos que vinieron a visitarnos aquí a Las Vegas y nos dijeron que venían a una conferencia de automóviles. Ellos venían a ver acerca de automóviles y querían conocer más acerca de ellos y admirarlos y ver todo eso. Pero es muy interesante, hermanos, cuando se acercan las personas a ver los automóviles en este tipo de conferencias, no se preguntan estas personas, me pregunto quién lo hizo, a quién se le ocurrió, o cómo fue el que lo inventó, etcétera, etcétera. Pero vemos a nuestro alrededor, vemos todo lo creado y lo cuestionamos. Yo no creo que haya sido Dios que lo hizo. Es como si fuéramos a esa misma conferencia de autos y dijéramos, este es un mofle, y de un mofle nació este carro. En un tiempo que este fue un mofle nada más, que se estaba ahí y de repente ¡puf!, apareció un carro. Hermanos, amigos que nos acompañan, ¿sabe qué tan ridículo se escucha eso? Cuando vemos a nuestro alrededor a la creación y creemos que todo esto salió de la nada y vamos a la nada, estamos mal. Debemos de considerar la alternativa. Los cielos, dice la palabra de Dios, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra ¿de qué? De sus manos. ¿Sabe? No estamos debatiendo la existencia de Dios, porque sería necio hacerlo. No estamos ni siquiera debatiendo la existencia de Cristo. No estamos debatiendo si hubo un hombre realmente que caminó en estas polvorientas calles de Israel, que se llamaba Jesús de Nazaret. Lo que el día de hoy se debate es si Jesús es verdaderamente el único camino al Padre. Si Jesús realmente resucitó al tercer día. ¿Y sabe si lo hizo?
Y sabe que el día 23 de enero del año 2022, en el cual nos encontramos el día de hoy, Él se encuentra vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que lo han recibido como su Salvador. Gloria a Dios. Dios no solo se ha manifestado al ser humano a través de la creación, sino también se ha revelado a través de su palabra. 66 libros que tenemos en nuestra mano, mis hermanos. 66, y cada uno de ellos ha sido preservado por Dios mismo, para que nosotros le conozcamos en nuestro propio idioma, en inglés, o en español, o en francés, o en cualquier otro, portugués. El Señor ha preservado su palabra, y en Lucas 21:33 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted sabe que ningún otro manuscrito en la historia de la humanidad ha sido atacado como ha sido atacado la Biblia. La gente no cuestiona, mis hermanos, si un Augusto César existió. La gente no cuestiona si Nerón existió. La gente no cuestiona si Shakespeare o en el idioma español Cervantes existió. De hecho, hay solo unos cuantos manuscritos que hablan de ellos. Pero cuando se trata de la Biblia, hay 5,500 manuscritos que nos dicen, cada uno de ellos, de la veracidad de la palabra de Dios. Y cada uno de ellos han sido cuestionados, y ninguno de ellos ha sido comprobado que sean falsos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este libro ha cambiado las vidas de personas por cientos y cientos de años. Dios mismo ha bendecido este libro llamado la Biblia. Dios se ha revelado al hombre a través de su creación, a través de su palabra, y también se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. En Hebreos, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hace ya más de 2000 años, en el cumplimiento del tiempo, nació un niño. Nació un niño en el vientre de una virgen. Creció en la casa de un carpintero llamado José, su mamá María, sus hermanos con él. En el cumplimiento del tiempo inició su ministerio y finalmente fue bautizado y crucificado. Lo que celebramos el día de hoy es el método tan extraordinario que Dios escogió para comprobar que Jesús era quien dijo ser: el unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Resucitándolo de entre los muertos. Y no solo lo hizo a escondidas, sino que se mostró públicamente, dice la palabra. El mundo contiende por la exclusividad de nuestro Señor Jesús. Ya hemos visto entonces la manera como se ha revelado a través de su palabra, a través de la creación y a través de su Hijo Jesucristo. El siguiente punto, mis hermanos, regularmente no hago algo así, pero el siguiente punto lo voy a poner de esta manera. Es una pregunta. ¿Y usted, quién dice ser Jesús? ¿Usted, quién dice ser Jesús? Hoy en día encontramos a la gente haciendo sus propias fabricaciones de quién es Jesús. O sea, fabrican la imagen de Jesús a su manera, a su estilo, a lo que se acomoda a mi estilo de vida. Pues Jesús fue un gran hombre. Bueno, Jesús fue un gran hombre. Quizás fue un revolucionario. Lo ponen enseguida de diferentes fotos, entre otros que no vale la pena mencionar. Pues Jesús fue un gran profeta. O quizás Jesús fue un gran maestro. La misma pregunta que la gente se hace hoy en día fue la misma pregunta que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos en Mateo 16:13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la misma pregunta que el Señor le hace esta tarde a cada uno de nosotros. Él dijo: ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? No lo que dice tu mamá, no lo que dice tu papá, incluso no lo que dice el Papa, no importa. Tú, ¿quién dices que es Jesús? ¿Sabe? ¿Qué diría si alguien le hace esa misma pregunta? ¿Qué contestaría usted? Lo que nos dice la palabra de Dios, que respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y usted dice: bueno, pastor, ¿pero qué quiere decir el Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que Él es el prometido, Él es el ungido, Él es el que había sido prometido del Antiguo Testamento, que fue dicho por los reyes, fue dicho por los profetas durante el tiempo del Antiguo Testamento. 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Solo hay un solo mediador y hay un solo Dios. Él es el Hijo de Dios y Él llegó aquí, mis hermanos, y está aquí entre nosotros para el punto B. Dios quiere intervenir en su vida, para intervenir en su vida. Él ha venido aquí entonces para intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Si usted ya le ha reconocido como su Señor y Salvador, gloria a Dios. Él ya intervino en su vida y lo sigue haciendo. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. Usted comprende que el ser cristiano no inició entonces, hermanos, una idea de un ser humano. Usted comprende que el ser cristiano no fue inventado por alguien que se le ocurrió. Usted comprende que si usted ha conocido a Cristo y le ha recibido, es la única manera de llegar al cielo, es la única manera de poder llegar al cielo al Padre, que lo ha creado usted y que se ha revelado a usted. Y si no lo había hecho, se está revelando a usted en este día. ¿Sabe? Algunos de ustedes recuerdan cuando fueron salvos. Levanten la mano. Algunos de ustedes, quizás fue mucho tiempo, pastor. Fue un tiempo bueno, muy bonito, correcto. Me recuerdo, hermanos, el tiempo cuando andaba uno en fuego, ¿verdad? Uno dice: está en la luna de miel porque anda en fuego por las cosas del Señor. ¿Recuerdan ese tiempo, mis hermanos? Amén. Amén. ¿Sabe? Fue un tiempo que andábamos en fuego. Queríamos compartir el evangelio con aquellas personas que se nos atravesaban. Queríamos compartir aquella verdad que nos ha cambiado la vida. ¿Sabe? Ese es un regalo de Dios. Ese fue un regalo de Dios. Pero hubo un tiempo cuando usted no tenía interés por las cosas de Dios. Seamos honestos. Quizás leíamos la palabra de Dios, no nos interesaba, no tenía nada que ver con mi vida. No quería tener nada que ver con venir a la iglesia. No quería tener nada que ver con ser de los hermanos separados o de los aleluyas o como quiera llamarle. No tenía nada que ver con estas personas. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios intervinió en su vida. Dios siempre interviene en la vida de los suyos. ¿Sabe? Encontramos en Mateo 8. Quiero que vaya ahí, mi hermano. Quiero que comparemos esto y lo compare con la vida de usted en este momento y vea cómo la manera como el Señor ha intervenido en la vida de los seres humanos y sigue interviniendo en su vida. Él intervino en su vida en el momento en que usted le recibió como Señor y Salvador y sigue interviniendo en su vida en este momento. Mateo 8:38 dice el Señor: Maestro, le dicen los discípulos cuando se encontraron en la barca se encontraba azotada por las aguas y vienen y lo despiertan: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una pregunta, mis hermanos, una pregunta, y por favor no tienen que contestar con voz alta. Pero ¿cuándo fue la última vez que Dios calmó la tormenta en la que se encontraba en su vida? ¿Sabe que Dios estaba interviniendo en ese momento, hermanos? A pesar de que nosotros creíamos que estábamos solos en esa situación, el Señor estaba interviniendo en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que Dios utilizó una dificultad en su vida para llamarle atención y decirle: quiero actuar personalmente en tu vida? Hijo, permíteme servirte. Hijo, quiero intervenir en tu vida. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos al encontrarse en el medio del mar,
Entonces dice, temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Si usted se está haciendo esta misma pregunta el día de hoy, ¿quién es este pastor? ¿Quién es este que quiere intervenir en mi vida? La respuesta es Cristo nuestro Señor. A través de esta dificultad, a través de lo que estaba pasando en la vida de los discípulos que se encontraban en la barca con el Señor Jesús, ellos a través de esto crecieron en el conocimiento de quién es Jesús. Usted ha tenido alguna dificultad en su vida en este último año, en este último mes, ha tenido una dificultad. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Sabe o ha crecido más en el conocimiento de su Señor? ¿Sabe? Ellos finalmente se preguntaban, ¿será este Dios? ¿Será este el Cristo? ¿Será este aquel que había sido prometido hace mucho tiempo? Hubo otra ocasión, hermanos, cuando Jesús intervino en la vida de otro individuo, y me gustaría que vayamos ahí en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Al leerlo se van a acordar que es una historia en la cual habla acerca de un paralítico que obviamente estuvo postrado en una cama. Lo trajeron delante del Señor. El Señor, tentado en misericordia, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero aquellos religiosos que estaban ahí decían, ¿quién es este hombre si solo Dios perdona pecados? ¿Recuerdan la historia? Más adelante en el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Este hombre había estado postrado, este hombre era paralítico, no podía caminar. Ahora esto había ocurrido, pero ¿para qué, pastor? ¿Para qué? Para demostrarle a la gente quién es el Hijo de Dios. Para que la gente tuviera ninguna duda de que Él es Dios. Para que una persona llegara de la duda a creer. ¿Sabe? Había judíos en este lugar que sin duda entendían el significado de su pecado. Sabían que sus iniquidades les separaban de Dios. Estos judíos religiosos sabían que las consecuencias de su pecado eran la muerte. Sabía que el pecado los separaba de Dios, que las consecuencias de transgredir la ley eran malas, y finalmente ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados, porque tenemos un Dios que es tardo para la ira y lleno de misericordia. Wow, gloria a Dios. El mundo en el cual vivimos dice, qué bueno que crees eso, qué bueno, quédense dentro de su reservación, ustedes canten, entonen los himnos, pero no trates de imponer estos estándares en mi vida. El mundo de hoy dice, está bien si tú quieres vivir una vida heterosexual, pero no trates de imponerte estos estándares a mi vida. Este es el mundo en que vivimos. Esta es la realidad. Los judíos entendían los estándares morales de Dios, y él sabía que si caías fuera de estos estándares eras culpable y tenías que pagar. Dios tiene estándares de los cuales nosotros como ser humano no podemos cumplir. La realidad es que Dios mostró una y otra vez los milagros tras milagros tras milagros para demostrar quién era Él. Estoy aquí para decirte, hermano, que el Dios creador del universo nos ha demostrado a través de Jesús que Él es quien era y quien decía ser. Y en esta tarde Él quiere mover los corazones de igual manera para que entendamos la importancia de reconocer a ciencia cierta quién es Jesús. Vamos a Mateo 27, hermanos, porque en esta ocasión ocurrió algo muy interesante. Esto es en los últimos capítulos de Mateo. Mateo 27 nos dice acerca de esto que ocurrió, mis hermanos, que quiero demostrar que donde el Señor hace todo lo posible, va aún más allá, fuera de los límites, para poder comprobar, hermanos, la realidad de lo que nos está
nos está diciendo a través de su palabra. En Mateo 27, hermanos, vemos una historia particular donde Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿En qué parte se encuentra nuestro Señor? Colgado de la cruz. En este momento Él se encuentra colgado de la cruz. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Pero quiero que entiendan esto, mis hermanos, el versículo 54. El centurión es solo un soldado que pertenece a un grupo de soldados que componen una legión de 100. El centurión se encuentra en este momento y dice la palabra, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión, hermanos, tan solo uno de 100 de 100 tropas que se encontraba en este lugar. Él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios estaba pasando por todo este proceso, mis hermanos. Él estaba buscando la manera de llamar la atención de este centurión. Él inició este catástrofe donde las piedras incluso se quebraron, dice la palabra, y sin ninguna duda demostrar que ese que estaba ahí colgado era el Hijo de Dios. Este centurión, al igual que las personas que estaban alrededor de él, por fin entendieron y tomó que el Dios sacudiera la tierra para que solo uno de estos, no un discípulo, no un judío, una persona que estaba derechita al infierno, por fin reconociera que este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Todo eso tomó para que el Señor llamara la atención a este solo hombre, a uno de 100, solo uno de 100. Después de la muerte de nuestro Señor, aún las mujeres, no creyendo acerca de la deidad de nuestro Salvador, fueron, como nos dice en Lucas 24, versículo 1, nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Muy de mañana. Vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Ellas estaban esperando entonces encontrar el cuerpo en la tumba de nuestro Señor. Ellos se encontraron en su lugar, ellos encontraron la piedra que había sido removida. Y al entrar se percataron de que el cuerpo de nuestro Señor ya no estaba ahí. ¿Sabe? Algunos que aún son escépticos en este momento, en este día y quizás en este recinto, hermanos, podrían decir, bueno, pastor, pero eso fue una fábula. Y permítame apelar a su lógica por un momento, por favor. Si esto hubiera sido así, mis hermanos, si esto hubiera sido tan solo una fábula, en el momento de que el rumor empieza a correr a través de la ciudad de Jerusalén, de que Cristo había resucitado, en el momento de que las personas empezaron a decir, ¿será cierto de que Él es el Mesías? ¿Habrá venido en realidad? ¿Será Él el que fue crucificado? En ese momento, la lógica me dice a mí que si yo voy y busco el cuerpo, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Lo voy a exhibir públicamente. ¿Y saben qué? Voy a destronar esta idea de ser cristiano, porque eso es una fábula nada más. ¿Sabes? Si así hubiera sido, créanme, mis hermanos, hubieran encontrado el cuerpo de nuestro Señor donde hubiera sido, lo hubieran puesto en público para que la gente no creyera acerca de la resurrección. Pero ¿saben qué? No encontraron el cuerpo. No encontraron el cuerpo en la tumba. ¿Por qué? Porque ya había resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? El rumor, hermanos, los hubiera llevado a que hicieran algo extraordinario, buscar la manera como destronar a este nuevo movimiento que se llama cristianismo, pero no lo pudieron hacer. El mismo Señor Jesús declaró, nadie, hablando de su vida, me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte ha sido derrotada. Gloria a Dios. Y por esto, hermanos, celebramos esta mañana que nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Pero pastor, todavía no es todavía tiempo de la resurrección. Hermano, esta es una celebración que debemos de tener continuamente en nuestra mente, de que nuestro Señor y Salvador ha resucitado. Y por lo mismo, hermanos, es que somos lo que somos, cristianos.
¿Sabe? La resurrección. Este evento es el evento más significativo en la historia de la humanidad y debe de ser celebrado. Este fue el momento cuando Dios mismo dijo: yo soy el que soy y mi gloria no la comparto con nadie. Solo hay una verdad y solo hay un camino, y es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo, mis hermanos? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo que pasar por todo esto, porque nos ama. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿quién dice? Cristo murió por nosotros. Nadie más. Esta es la más gloriosa verdad que les puedo decir, mis hermanos. El Señor Jesucristo murió, como dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y Él pasó por todo esto, como dice en 1 Corintios, lo que acabamos de leer. Vaya ahí conmigo en el capítulo 15, versículo 14. Escuchen bien esto, mis hermanos, porque esto es esencial para cada uno de nosotros. Si Cristo, dice la palabra en el versículo 14, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¡Wow! Si la resurrección de Cristo no es verdad, somos, mis hermanos, los más dignos de conmiseración. Pero ¿saben qué? Cristo resucitó. Y por eso, mis hermanos, debemos de compartir esa verdad. Porque si no, es mentira. Dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, gloria a Dios, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice la palabra de Dios más adelante en Juan capítulo 20 versículo 30, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Porque ¿saben qué? Si fueran escritas, no cupieran en ninguna biblioteca del mundo por todas las cosas que Él hizo, comprobando así que Él es la verdad. Cristo, mis hermanos, es el camino y la verdad y la vida. Y le voy a agregar esta parte: cueste lo que le cueste. Que las personas no crean. Mi hermano, el día de hoy el Señor ha hablado por medio de su palabra. ¿Qué va a hacer con esa verdad? ¿Qué va a hacer con esa verdad? ¿Hará una decisión? Oremos. Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta tarde, mi Dios, de la manera que es fácil de entender, Señor. Ha sido fácil de saber, Señor, de que solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, Padre, y te damos las gracias porque tú lo eres. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros por medio de ella podamos tener la verdad. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados
en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.